Bueno, es hora de volver al monolito. Para los que no sepan, en el mundo del software, un monolito es una estructura o un sistema donde todo el código está en un solo lugar y está entrelazado entre sí, lo cual trae ventajas y desventajas, pero bueno. Y en las últimas, digamos en la última década, se estuvo de moda, por la razón que sea, evitar los monolitos. Pero la forma común con la que se inicia el desarrollo es en un monolito y luego, según las necesidades, se va separando. Y muchas empresas, más que todo en el mundo de las startups, comenzaban de una con microservicios, como si ellos pudieran ver totalmente el futuro, y hacían una planeación súper loca de que iban a necesitar este y el otro microservicio, etcétera, para evitar los monolitos. Pero bueno, al final se daban cuenta que no necesitaban uno, o se les convertía un microservicio al final en un monolito, etc. Entonces es hora de volver al monolito. La historia se repite. Todo lo viejo se renueva y he vivido lo suficiente para ver ideas descartadas, redescubiertas y regresando triunfalmente para superar la moda. En los últimos años, SQL ha resurgido con fuerza. Volvemos a adorar las bases de datos relacionales. Ya, yo supongo que lo dura por el Big Data, ¿no? Pero bueno, que no necesariamente tiene que ver directamente con que se use SQL, que sí, también parte de eso, pero por ahí deben ir los tiros. Creo que el monolito volverá a vivir su momento de odisea espacial. No, y viene rimbombante, odisea espacial. Vamos a construir monolitos en Marte. Nuestro código va a ser de nuevo un monolito. Claro, pues sí va a ser un monolito si todo el código de ahora en adelante se lo piden a los LLM, ¿no? Hazme esto completo, lo copian, ¿cuál se lo envía? O ni lo copian porque se los hace un agente, lo suben a un repositorio, hacen un deploy, el deploy se los hace automático a algún servicio de esos tipo Cursor o Windsurf o no sé, cualquiera de esos que salga. Y es todo un montón de código ahí. Pero bueno, creo que el monolito volverá a vivir su momento de odisea espacial. Los microservicios y la computación sin servidor son tendencias impulsadas por los proveedores de la nube. Eso sí es verdad. Me parece, no sé si impulsadas por los proveedores en un inicio, pero a los proveedores de las nubes les beneficia mucho esto. Desde arquitecturas como basadas en serverless, como los Lambda, o simplemente el escalado horizontal masivo, y la facilidad para desplegar potencia para tus servicios, pues obviamente impulsa esto. Tendencias impulsadas por los proveedores de la nube, diseñadas para vendernos más recursos de computación en la nube. Eso es totalmente verdad, claro. Por lo menos Databricks, que es una empresa que está en top ahorita, es una empresa que se creó básicamente una estructura completa para manejar todo lo referente a datos, y más que datos, a Big Data. Entonces agregó un montón de tools que ya existían por separado dentro de sí misma, y aparte le agregó la capacidad de que desde ahí tú gestiones servicios en la nube, sea con Azure de Microsoft o con AWS, que es la de Amazon. No sé si ellos aceptan GCP, que es la de Google Cloud Platform, pero supongo que sí. Entonces, una empresa contrata a Databricks y Databricks lo termina abrazando tanto, y la empresa termina sin darse cuenta. Muchos se dan cuenta, pero no les queda de otra. Dicen, no, con esto lo hago rápido, que se hacen esclavo de todas las herramientas que te ofrece Databricks, que no digo que esté mal. Si te facilitan la vida, bueno, ya después verás cuando te toque por una u otra razón migrar, porque es mucho el gasto, etcétera. Pero pues eso sí es verdad. Los proveedores en la nube se mueven, es por ahí, ese es su negocio. Los microservicios tienen muy poco sentido financiero para la mayoría de los casos de uso. Esto suena interesante. Si pueden reducirse gradualmente, sí, pueden reducirse gradualmente, pero cuando escalan, pagan los costos en dividendos. El aumento de observabilidad por sí solo llena los bolsillos de los proveedores de la gran nube. Sí, pues la cantidad de... Para que no sepan a qué se refiere con observabilidad, él aquí lo que está diciendo, la observabilidad es saber qué está pasando
en tu servicio, en tu SaaS, en tu software, en tu aplicación, saber qué está pasando, y entre más en detalle sepas tú lo que está pasando, mejor puedes depurar el servicio cuando falla, mejor puedes anticipar fallos y mejor puedes desarrollar nuevas features para tu servicio. Esos son una gran cantidad de datos, pero inmensa. Y si tú tienes varios software, varios servicios, el nivel de observabilidad es aún más complejo y la data también aumenta, porque cada servicio por su lado escalan la observabilidad. Y obviamente eso es una gran cantidad de datos, por Dios. Entonces, el aumento de costos de observabilidad por sí solo llena los bolsillos de los proveedores. Habría que ver datos financieros de todo esto, ¿no? A ver de qué lado sacan más plata. Pero que yo sepa, Amazon, recuerdo así muy borroso, no me hagan caso que me puedo estar equivocando, pero la mayoría de los ingresos de Amazon realmente estaban viniendo de los servicios en la nube. Recientemente dirigí un panel en una conferencia que abordó el tema de microservicios menos monolitos. El consenso en el panel, incluso entre los partidarios de los monolitos, fue que los monolitos no escalan tan bien como los microservicios. Esa es una de las principales argumentos en contra de los microservicios. De hecho, yo lo usé muchas veces cuando entrevistaba a alguien, a algún desarrollador, que empezábamos ahí a conversar, ¿no? A debatir. Yo usaba mucho este argumento, pero lo usaba sin estar 100% convencido, sino porque eran los requerimientos de la industria. Quizás que tengas un código bien hecho caca o que la arquitectura está hecha caca, pero eso no significa que no puedan escalar bien. Pero bueno, sigamos. Esto, exacto, como el de Rappi. Cuando yo entré a Rappi, si está José por ahí, se acordará. Esto probablemente sea cierto para los antiguos y monstruosos monolitos que Amazon y eBay reemplazaron. Eran en efecto enormes bases de código donde cada modificación era tediosa y su escalabilidad un reto. Pero eso no es una comparación justa, obviamente. O sea, desde entonces se han mejorado los patrones o los estándares y las tools para desarrollar código. Obviamente el código ahora se hace mucho pensando en el costo financiero que va a implicar que ese código corra. No siempre. Pero en general, cuando los gastos por bajones de performance o por tiempo, ¿qué me refiero con tiempo? Cuando hacer un despliegue, es decir, cuando tú llevar tu código desde que lo haces hasta que esté disponible en producción, es decir, al usuario final, es muy tedioso. Eso tiene un costo, que es un costo de tiempo. Y eso también afecta a una empresa, porque un feature, un nuevo desarrollo o un mismo bug, es decir, una corrección que se quiera aplicar que tarde mucho en salir al público, significa que es tiempo en que no se está viendo cómo los clientes o los usuarios finales interactúan con estos arreglos o con estas nuevas funcionalidades, estos nuevos features. Los enfoques más nuevos suelen superar a los antiguos, pero ¿qué pasaría si construyéramos un monolito con herramientas más modernas? ¿Obtendríamos mayor escalabilidad? ¿Cuáles serían las limitaciones y aspectos? ¿Y qué aspecto tendría un monolito moderno? Perdón. Bueno, este se acaba de inventar un nombre, o no sé si ya lo están adoptando en muchos lados, ¿no? Monolith. Supongo que es una mezcla entre módulo y monolito, pero en inglés, ¿no? Por eso no lo tradujo valga la redundancia, al traductor, porque esta palabra no existe en español. Pero es module de module y LITH de monolith, la final. Para comprender mejor esta última parte, pueden consultar el proyecto Spring Modulity. No me diga que esto tiene que ver con la gente de Spring, el framework que era súper usado y más que todo en el mundo corporativo de Java. Pero bueno, eso sí era un monstruo para crear monolitos asquerosos. Buenas las tenga Jan Harry Triana. Se trata de un monolito modular que nos permite construir un monolito utilizando componentes aislados dinámicos. Verga, bombos y platillos le ponen aquí al primer parágrafo de la introducción a un modulate. De nuevo. Se trata de un monolito modular que nos permite construir un monolito utilizando componentes aislados dinámicos. Vamos a seguir a ver cómo es esto. No voy a tirarme a adivinar qué es porque seguro va a fallar.
Con este enfoque podemos Buenas las tenga separar que las más pruebas, el desarrollo, la documentación y las dependencias. Con este enfoque podemos separar las pruebas, el desarrollo, la documentación y las dependencias. Y también separar el código malo del código bueno. No, eso no lo dice, pero de eso no nos vamos a liberar. Y menos ahora. Esto facilita el aspecto aislado del desarrollo de microservicios con una mínima sobrecarga. Elimina la sobrecarga de las llamadas remotas y la replicación de funcionalidades. Almacenamiento, autenticación, etc. Bueno, eso suena bastante a integración por librerías. ¿A qué se refiere él con esta parte de? Esto facilita el aspecto aislado del desarrollo de microservicios con una mínima Buenas las sobrecarga. tenga Grace. Elimina la sobrecarga de las llamadas remotas. Cuando él dice elimina la sobrecarga de las llamadas remotas, se refiere a que cuando tú tienes varios microservicios, en general los microservicios se usan para que tengan una responsabilidad más o menos única. Se supone que es única, pero eso muchas veces no termina pasando. Entonces es como si tuvieras una persona, supongo que tienes un software de comercio, ¿no? Como Amazon, de venta de productos online. Entonces una persona se encarga de buscar los productos disponibles. Otra persona se encarga de ir a la logística para ver cuáles verdaderamente están disponibles. Se lo pasa a la persona que los requirió y la persona que requirió se los pasa a otra persona que se va a encargar de saber cuáles son los descuentos para esos productos o las promociones. Entonces cada una de esas personas es un servicio, por ejemplo. Esa comunicación entre las personas es a lo que él se refiere como la sobrecarga de llamadas remotas. ¿Por qué? Porque ahora no es tan así, pero en general eso significa que tienen que haber llamadas entre esos microservicios y normalmente es por red. En general se trata, y los servicios en la nube facilitan esto, ¿sí? Y ahora como tools, como Kubernetes, por ejemplo, se facilita la tarea de que estos servicios a veces estén hasta dentro de la misma máquina. Entonces las llamadas son muy rápidas. Pero claro, en el mundo real no siempre se puede así. Y además que no son solo 3 servicios. Llega un momento en que la gente se vuelve súper loca y todo es un microservicio. Ah, mira, tienes a la persona que busca los descuentos, ¿no? Esa persona misma se puede encargar de también buscar los precios. Al final están relacionados. Pero no, construyamos un microservicio para que se traiga también los precios. El otro se trae los descuentos. Y ahora necesitamos otro microservicio que con los descuentos y los precios aplique los descuentos. Y necesitamos otro servicio que busque los cupones. Y así tú vas escalando la cantidad de servicios. Y esto conecta muy bien con el punto que dice el autor, que es que esto le beneficia a las compañías que venden los servicios en la nube, como Amazon, etc. ¿Por qué? Porque entre más servicios tengas, la escalabilidad es separada. Y cada uno de los servicios puede que requiera diferentes escalabilidades, diferentes recursos, etc. Y eso es muy beneficioso para ellos. Pero bueno, Buenas las tenga Christopher Spring Mesa Barron. Modulit no se basa en la modularización de la plataforma Java Jigsaw. ¿Cuál es esa? No sé, no voy a entrar. Refuerza la separación, o Java. Refuerza la separación durante las pruebas y en tiempos de ejecución. Se trata de un proyecto Spring Boot normal. Ah, bueno. Yo casi no trabajé en Spring Boot. Hice 2 pendejadas. Cuenta con capacidades adicionales en tiempo de ejecución para la observabilidad modular. Pero principalmente aplica las mejores prácticas. ¿Y cuáles son las mejores prácticas? No, porque eso puede ser subjetivo en muchos casos. Incluso hasta subjetivo por empresa, subjetivo por microservicio, subjetivo por programador. El valor de esta separación va más allá de lo que solemos usar con los microservicios, pero también presenta algunas desventajas. Veamos un ejemplo. Un monolito tradicional. Clavas todos los paquetes, la base de datos, el paquete para usar API REST, para implementar una API REST. ¿Ok? Esto es valioso ya que nos ayuda a evitar dependencias entre capas. Por ejemplo, la capa base de datos no debería depender de la capa de servicio. Ok, chévere. Podemos usar... Es que Java es muy impulsor de este tipo de cosas. Podemos usar módulos como este y forzar el gráfico de dependencias en una dirección.
hacia abajo. Sin embargo, esto pierde sentido a medida que crecemos. Cada capa se llenará de clases de lógica de negocio y complejidades de la base de datos. Con un modulit tendríamos una arquitectura similar a esta. Bueno, tú agarras y le aplicas una arquitectura hexagonal y puedes separar esa lógica de negocio de ahí, ¿no? Y la base de datos. Para los que les gusta la arquitectura hexagonal, o Clean Architecture, o Adapter Architecture, o Cebolla Architecture, o su mamá Architecture, o todo lo que creo que está bien Architecture. Sí. Con un modulit tendríamos una arquitectura similar a esta. Ok. Customers, cada customer tiene todo lo que necesita, como un microservicio, ¿no? Entonces, el módulo de Customer, el módulo de Invoicing, el módulo de Human Resource, supongo que es la H y la R, acá. Ok. Bueno, no sé. Tú podrías crear como aplicaciones, ¿no? O sistemas de microsistemas. Y cada sistema funcionar así, como si fueran librerías. El problema ahí está en el tema del despliegue, de asignar recursos separados, etcétera, si es que fuera necesario, ¿no? Al final eso con Gradle en Java se puede. Sí, obviamente, esto se asemeja a una arquitectura de microservicios adecuada. Se separan todas las piezas de la lógica de negocio. Aquí las dependencias, lo que dice ahí, cruzadas, se pueden encontrar mejor y los equipos pueden centrarse en su propia área aislada sin interferir entre sí. Podemos reforzar la separación de forma más profunda y declarativa mediante anotaciones. Podemos definir qué módulo utiliza qué y forzar dependencias unidireccionales. Ok, es decir, dependencias que solo se usen de una forma. Por lo tanto, el módulo de recursos humanos no tendrá relación con facturación. Tampoco la tendría el módulo de clientes. Podemos imponer una relación unidireccional entre los clientes y la facturación y comunicación mediante eventos. Me interesa eso. Los eventos dentro de un modulit son triviales y rápidos y transaccionales. Desacoplan las dependencias entre los módulos sin complicaciones. Desacoplan las dependencias entre los módulos sin complicaciones. Bueno, pero ¿por dónde van estos eventos? ¿Por dónde los van a lanzar para reducir la carga en las llamadas, como él dijo antes? Vamos a ver. Esto es posible con microservicios, pero sería difícil de implementar. Supongamos que ¿Por qué? Para ver por qué es difícil. Supongamos que la facturación necesitas poner una interfaz a un módulo diferente. ¿Cómo se evita que los clientes utilicen esa interfaz? Con los módulos ponemos, si un usuario puede modificar el código y proporcionar acceso, pero esto requeriría una revisión de código, lo que presentaría sus propios problemas. Tenga en cuenta que con los módulos aún podemos confiar en elementos básicos de los microservicios, como indicadores de características, sistemas de mensajería. Ok, al final va a depender del sistema de mensajería, ¿no? No sé, AppSynQ, Rabbit o whatever, el que sea. Incluso lo pueden separar con interfaces y llamadas a funciones. Pero él aquí, si no me equivoco, está confiando en el que el code review, quien está haciendo code review, no va a recibir de su buen amigo, el programador que espera que le aprueben el pull request, a lo que se llamaría una proof request. Supongo que lo que está esperando es que el autor de este artículo espera que la persona o personas que revisan el código lo hagan adecuadamente. Cada vez se le olvida que existen los amigos y los humanos y la velocidad y todo esto, ¿no? Cada dependencia en un sistema de módulos se mapea y documenta en código. La implementación de Spring permite documentar todo automáticamente con prácticos gráficos actualizados. Se podría pensar que las dependencias son la razón de ser de Terraform. Yo no conozco bien Terraform, así que no puedo opinar ahí. ¿Ese es el lugar adecuado para un diseño de alto nivel? Una solución de infraestructura como código, sí, ok, con Terraform o con la que sea, podría seguir existiendo para una implementación modulita. Eso sí, y con Gradle o la que sea, esto se facilita. Pero sería mucho más sencillo. El problema radica en la división de responsabilidades. Ok, volvemos a la división de responsabilidades. La complejidad del monolito no desaparece con los microservicios, como se puede ver en la siguiente imagen tomada de este hilo. Eso sí, ven para ver si... Ah, no, ya la imagen no existe, no la perdimos. Vamos a ver si abre el thread. Ah, bueno, lo que decía hace rato, que se volvieron locos haciendo microservicios. 1500 microservicios en Monzo. Cada línea es una regla. Maximiliano Merlo. Sí, cada línea significa el tráfico, de dónde hacia dónde, supongo, ¿no? Básicamente es un supergrafo.
Eso es lo que decía, ¿no? Todo se vuelve loco, todo el mundo se vuelve loco creando microservicios. Los de DevOps o infraestructura, como le llamen en la empresa o donde sea, facilitan la vida de crear microservicios, básicamente despliegues automáticos, nadie aprueba la infraestructura necesaria. Tú lo configuras en un YAML, necesito esta máquina, esto, pum, pum, lo lanzan para arriba y listo. Crean microservicios por cada cosa que se les ocurra. Ay, mire, yo quiero montarlo en Go porque Go es bonito, pum. Quiero montarlo en Rust porque Rust es bonito, pum, otro microservicio. Y bueno, simplemente le pasamos la caja de Pandora al equipo, mira, al equipo de DevOps. Y les complicamos la vida. Exacto. Bueno, se la complicamos al principio, pero pues ya hay herramientas que les facilita esto. Al principio es un poco quizá complejo de implementar, pero ya como dije, ya no hacen nada. Después es la depuración del carajo, ¿no? Pero bueno. Por eso los costos de infraestructura están aumentando en nuestro sector, donde tradicionalmente los precios deberían tender a la baja. Cuando el equipo de DevOps se topa con un problema, destina recursos a solucionarlo. Eso no siempre es lo correcto. Venga, para tomar agua porque está fuerte la cosa. Podemos usar módulos estándar de la plataforma Java. Hubieran escogido otro lenguaje, pero bueno. Java es la más representativa porque la usan todos pinches lados. Para crear una aplicación Spring Boot, esto tiene la ventaja de simplificar la aplicación y la sintaxis estándar de Java. Sin embargo, a veces puede resultar complicado. Probablemente funcione mejor trabajar con bibliotecas externas o dividir el trabajo entre herramientas comunes. Otra opción es el sistema de módulos de Maven. Uy, la última vez que usé Maven creo que fue en Rappi, ¿no? Sí, yo digo no como si alguien de los que está viendo supiera. Bueno, José sí sabía, pero ya no está. Es un proceso muy práctico que nos ahorra la molestia de proyectos enormes. Cada proyecto es autónomo y fácil de usar. Sí, sí. Luego a medida que... Un momento. Luego a medida que compilamos el proyecto principal, todo se convierte en un único monolito. De cierto modo, esto es lo que muchos realmente queremos. Bueno, esta es la que hay por ahí en microsistemas, básicamente. Pero eso no significa que no se estén haciendo llamados entre los microsistemas. Básicamente, hasta ahora lo que yo veo es que está aplicando más o menos algo así como integración por librerías y por funciones. Diría yo que es así. Pero bueno, sigamos. ¿Qué pasa con la escala? Podemos usar la mayoría de las herramientas de escalado de microservicios para escalar nuestros monolitos. Gran parte de la investigación relacionada con el escándalo y la agrupación en clústeres se desarrolló pensando en los monolitos. Es un proceso más sencillo, ya que solo hay una parte móvil, la aplicación. Replicamos instancias adicionales y las observamos. Ningún servicio individual falla. Contamos con herramientas de rendimiento de grano fino. La traducción que hizo aquí, ¿qué será el grano fino? Y todo funciona como una única versión. Eso está bien. Pero, bueno, con Gradle y con un buen trabajo de Continuous Delivery y Continuous Integration, se facilita, ¿no? Que es el problema que yo le veo normalmente si no se hace bien. Es bastante fastidioso. Y es que con un mínimo cambio toque desplegar un montón de cosas que no se ven afectadas por los cambios en el código. Por tanto, en la aplicación. Ahí es donde yo lo veo. Esas son de las partes del monolito que sí realmente no me gustan. Entonces, cuando tienes un monolito gigante, por muy bien hecho que esté en cuanto a arquitectura de código, si por cualquier mínimo cambio hay que desplegar todo, eso ya es un problema porque aumenta el tiempo de despliegue, porque puede aumentar la probabilidad de que sucedan errores. Sí, es problemático, pero bueno, vamos a ver si acá tratan ese tema. Diría que escalar es más sencillo que con los microservicios equivalentes. Podemos usar herramientas de profiling, perfilado, y obtener una aproximación razonable de los cuellos de botella. Nuestro equipo puede configurar entornos de prueba de forma fácil y económica para ejecutar pruebas. Tenemos una vista única de todo el sistema y sus dependencias. Podemos probar un módulo individual de forma aislada y verificar las suposiciones de rendimiento. Las herramientas de rastreo Buenas las tenga César Torres. y observabilidad son excelentes, pero también de tracking. Y también afectan la producción y a veces generan ruido. Cuando intentamos solucionar un cuello de botella escalado a un problema de rendimiento, pueden llevarnos por un mal camino. Supongo que se referirá a la carga que le incluyen estas herramientas a un sistema, ¿no? O sea, hacer un monitoreo al detalle mínimo incluye bastante sobrecarga, incluye bastantica carga, pero bueno, tampoco es que se pueda andar por ahí sin observabilidad. Aquí entran Kubernetes. Podemos usar Kubernetes
con monolitos con la misma eficacia que con microservicios. El tamaño de la imagen sería mayor. ¡Oh! Acabamos de descubrirlo. No sabíamos. Pero si usamos herramientas como... Claro, este señor, el que hizo este artículo, parece que conoce, es de Java básicamente. Pues está enfocándolo a Java. Que no importa. Los conceptos de manera abstracta sirven para cualquier lenguaje o stack. Podemos usar herramientas como RealVM, que no sé qué es, y podría no ser mucho mayor. Con esto podemos replicar el monolito en diferentes regiones y proporcionar el mismo comportamiento de comunicación por error que con los microservicios. Muchos desarrolladores implementan monolitos en lambdas. No me convence este enfoque, ya que puede resultar muy costoso, pero funciona. Pues tiene sentido porque en el monolito está todo, ¿no? Es como si fuera un microservicio que no necesita de nadie, que hace todo por sí solo. Es decir, que no necesita comunicarse con otro microservicio para obtener información y hacer algo. Porque, pues, un monolito, ahí está todo. Tiene toda la lógica del mundo, pero sí, lo que tiene razón. El costo, porque los lambdas en general son caros. Pero ¿por qué elegirían hacerlo en un lambda y no un despliegue normal, en una infra normalita? Bueno, vamos a leer el cuello de botella y los beneficios, y lo voy a dejar hasta ahí, porque creo que ya queda claro el ejemplo. Pero aún hay un punto donde un monolito se topa con un obstáculo al escalar, la base de datos. Ajá. Y también gente que monta microservicios se enfrenta a eso. Montan todo en una base de datos como Postgres. Cada microservicio tiene su propio esquema, pero igual sigue siendo una sola base de datos. Que es discutible si está bien o está mal hacerlo así, ¿no? Porque pues la base de datos, a no ser que ahora se puedan... No, es que creo que no se puede. Postgres es un monolito también. Tú no puedes escalar los esquemas por separado hasta donde sé. Los microservicios alcanzan una gran escalabilidad gracias a que inherentemente cuentan con múltiples bases de datos independientes. Sí, esto es razonable. Y bases de datos adecuadas para lo que necesitan, etc. Si se elige bien, ¿no? Un monolito suele funcionar con un único almacén de datos. Un único almacén de datos, la traducción, y yo leyéndola. Con una única base de datos. O vamos a decir data store. Para ser más sofisticados y modernos, más data engineer, más big data world, más data driven company. Eso suele ser verdadero. Ese suele ser el verdadero cuello de botella de la aplicación. Existen maneras de escalar una base de datos moderna. La agrupación en clústeres y el almacenamiento en caché distribuido son herramientas. La agrupación en clústeres y el almacenamiento en caché distribuido son herramientas potentes que permiten alcanzar niveles de rendimiento que sería muy difícil de igualar dentro de una arquitectura de microservicios. ¿Por qué sería difícil? Si cada uno de los microservicios tienen su propia base de datos y también a su propia base de datos, bueno, tienen en teoría, le pueden aplicar esas mismas herramientas como caché, por ejemplo. No entiendo. Pero bueno, tampoco se requiere de una única base de datos en un monolito. Eso sí es verdad. O sea, tú puedes tener varias bases de datos. Habría que hacer un buen código ahí para que tengas varias bases de datos y la cosa vaya bien. Pero a la hora de que un lado de la aplicación necesite datos de otro lugar del monolito, es decir, del área de recursos humanos necesite datos de clientes, supongamos, y que las bases de datos de recursos y de clientes estén separadas, aunque sea un monolito, igual tienen que ir a esa otra base de datos. Y tienen dos opciones. O hay una librería que permite la comunicación con los clientes, o los de recursos humanos caen en la construcción del monstruo y crean sus propias consultas a esa otra base de datos, qué sé yo. Tampoco se requiere una única base de datos dentro de un monolito. No es inusual tener una base de datos SQL mientras se usa Redis para la caché. Bueno, pero esto es lo común. Y ni se interpreta Redis como una base de datos, que lo es básicamente. Es una base de datos en forma de diccionario o de hash, una hash table, lo que sea, mapa. Pero también podemos usar una base de datos independiente para series temporales o datos espaciales. Las tenga, Hakeran. Sí, bueno, él se refería más a tener base de datos separadas según el tipo de los datos, ¿no? La estructura de los datos. También podemos usar, o la razón de los datos. También podemos usar una base de datos independiente para mejorar el rendimiento, aunque en mi experiencia esto nunca ha sucedido. Las ventajas de mantener nuestros datos en la misma base de datos son enormes. Y también sus desventajas, ¿no? Y también sus desventajas, sin duda. Bueno, pero es que en este mundo no puedes encontrar nada que tenga solo ventajas o que sean solo desventajas. A ver, los beneficios. El hecho de que podamos completar una transacción sin depender de la consistencia eventual es una ventaja increíble, eso sí. Eso sí.
Consultar otros servicios sin saber si te va a poder devolver los datos, o de repente, como es un proceso complejo para obtener los datos, el otro microservicio es asíncrono y resulta que por un endpoint por medio de un endpoint en un callback es que te devuelve los datos unos minutos, segundos o horas después, porque puede pasar. Es un poco complicado, pero Buenas bueno. las tenga Edwinx. Al intentar depurar y replicar un sistema distribuido, podríamos tener un estado provisional muy difícil de replicar localmente, o incluso comprender completamente a partir de la revisión de datos de observabilidad. Hablando de localmente, el tema de los microservicios sí es complicado cuando uno quiere probar cosas locales. Cuando uno quiere probar la aplicación localmente. O sea, cuando llega un desarrollador nuevo a una empresa que tiene 500 microservicios, puede que no tenga que instalarlos todos. Pero si quiere entender cómo funcionan las cosas, si quiere hacer pruebas o si quiere desarrollar algo que requiere intervenir en varios microservicios, porque en el mundo real sucede así, tienes la opción de pedirle al equipo de esos otros microservicios que lo desarrolle, o desarrollarlo tú y que ese otro equipo te apruebe los cambios. Pero en el mundo real sucede así, tienes esas opciones y lo normal es no estarse esperando a que otro equipo, otro desarrollador o quien sea desarrolle lo que tú necesitas rápido. Porque si tú no completas lo que tienes que hacer, el culpable de fondo vas a ser tú. Entonces tienes que en local correr X cantidad de microservicios. Y por eso muchas empresas tienen a esta gente de platform que se supone que se debe encargar de crear o montar herramientas que faciliten todo este trabajo. Es decir, que tú con un botón seas capaz de desplegar todos los microservicios que necesitas para desarrollar, para testear, sin mucho problema. Pero no todas las empresas tienen esto y no siempre es fácil llegar a ese estado donde tienes 200 microservicios y con un botón los puedes correr todos. Y entonces te toca consultar a un desarrollador más antiguo que te ayuda. Él no te ayuda bien porque no tiene tiempo o porque él no se acuerda. Él simplemente tiene el estado local de todos los microservicios. Para él funcionan con un botón, que es normalmente darle play a cada uno de los microservicios. Tiene su propio script que después tú lo mudas y no te funciona. Entonces ahí hay cositas. Al intentar depurar y replicar un sistema distribuido, exacto, lo que ya leímos. El rendimiento bruto elimina... Sorry que haga de nuevo una pausa, pero él aquí menciona comprender, o incluso de comprender completamente a partir de la revisión a partir de la revisión de los logs. En un sistema distribuido, los logs hay que hacerlos bien y hay que tener una buena herramienta que te permita buena observabilidad. Estas dos cosas no pueden fallar, estas dos cosas van de la mano. Es decir, un log de prints, para ponerlo bien al extremo, de imprimir qué va sucediendo, no funciona muy bien ahí en sistemas distribuidos, porque tú necesitas la traza de cómo se han estado comunicando todos los servicios que han pedido entre ellos, y por temas de timing o de tiempo, tú no puedes hacer una traza correcta de esto si no has creado una buena observabilidad para los microservicios. Eso sí es, o sea, eso hay que tenerlo bien afinado. El rendimiento bruto elimina gran parte de la sobrecarga de la red. Con un almacenamiento de caché nivel 2 correctamente ajustado, podemos eliminar más entre el 80 y el 90% de la entrada y salida de lectura. Esto es una verdad medias, porque a veces configurarlo bien es muy difícil. A veces uno cree que configuró bien un caché y no está bien configurado. Pero bueno, esto es posible en un microservicio, pero sería mucho más difícil de lograr y probablemente no eliminará la sobrecarga de las llamadas de red. Sí, lo que dice es que básicamente eliminando la carga de observabilidad entre microservicios y la carga de que se están consultando diferentes bases de datos para responder a un caso de uso, es decir, para, no sé, para obtener el precio de las camisas de Milei en Amazon, se consultan 10 microservicios que se consulten a 3 bases de datos o lo que sea donde tengan los datos, que se pase por 3 cachés, que se pase por 3 cachés. Eso agrega bastante carga. En cambio, se supone que en un monolito eso no es así. Aunque es discutible porque se puede llegar a hacer bastante mal el monolito, ¿no? Pero estamos partiendo desde que él dice que hay que hacer un buen monolito.
Como mencioné antes, la complejidad de la aplicación no desaparece en una arquitectura de microservicios. Obvio que no. Se incrementa la complejidad por un lado y se baja por el otro. Exacto, simplemente las trasladamos a otro lugar. En mi experiencia hasta ahora, esto no representa una mejora. Añadimos muchas piezas móviles y aumentamos la complejidad general. Volver a una arquitectura unificada más inteligente y sencilla tiene más sentido. Tiene más sentido hacer lo que haga falta. No, vamos a terminarlo el artículo porque no queda mucho. ¿Por qué utilizar microservicios? Porque se volvieron moda, entonces todo es microservicio para allá, microservicio para acá, saludas a tu mamá, pero por medio de un microservicio. Vas a visitar a la novia, pero es por un microservicio, que no es paja. Cuando pides el carro por Uber, o la moto, o lo que sea, se están consultando 500.000 microservicios seguramente. ¿Por qué utilizar microservicios? La elección del lenguaje de programación es uno de los primeros indicadores de afinidad con los microservicios. Ahí, estamos tocando Python aquí. Buenas las tenga Alex Mora. Saludos. Aprendiendo Go para reemplazar a cuál. Papaduelo, no por aprenderlo, porque quizá voy a querer... déjame terminar el artículo y lo reviso y te cuento. O bueno, te cuento de una vez. Papabuelo Dev. Dale. Porque Go es bueno para temas de paralelismo y para temas de comunicación entre servicios, etc. Y es fácil además. Quisiera usar ROS, pero ROS es más complejo. Pero ahorita podemos hablar más de eso. Déjame terminar el artículo, papi. Entonces, la elección del lenguaje de programación es uno de los primeros indicadores de afinidad con los microservicios. El auge de los microservicios se correlaciona con el auge de Python. ¡Pum! Puñalada, porque Python es mi principal lenguaje ahorita mismo. Puñalada trapera. ¿Qué estás diciendo? Que por culpa de Python está ese poco de gente pendeja haciendo microservicios por cada idea que tiene. Bueno, y JavaScript o JavaScript. Bueno, lo de JavaScript sí ya es descomunal. O sea, de JavaScript yo tengo, sin hablar del lenguaje, porque cada lenguaje tiene sus cosas, sino la gente que lo usa en general. O sea, JavaScript se volvió no sé, el monopatín o la patineta eléctrica de los lenguajes de programación. ¿Quieres salvar el mundo? Usa JavaScript. ¿Quieres salvar el ambiente? Usa un monopatín. Estos dos lenguajes, lo de Python no sé por qué tanto él lo mete, pero vamos a ver qué argumentos da. Estos dos lenguajes son excelentes para aplicaciones pequeñas, pero no tanto para las más grandes. Bueno, es un buen argumento, depende. Pero tú con Python puedes hacer aplicaciones grandes. Para lo que falla Python en aplicaciones grandes es dependiendo de la carga y de la complejidad de procesos que tenga que manejar. Pero es por los temas que todos los que más o menos conocen Python y no tanto saben. Ahora, lo de JavaScript sí es descomunal. 500 millones de librerías para mostrar una tecla, un botón con luces. Buenas las tenga Pero bueno, dólar. Sigamos. Es broma lo del botón con luces y 500 millones de librería, pero espero que entiendan hacia dónde iba. Kubernetes facilitó considerablemente el escalado de dichas implementaciones, impulsando así una tendencia ya creciente. Los microservicios también tienen la capacidad de aumentar y disminuir la carga de forma relativamente rápida. Esto sí, esto permite controlar los costos de forma más precisa. En ese sentido, los microservicios se vendieron a las organizaciones como una forma de reducir costos. Como una forma de reducir costos hasta que dejas de reducirlos. Lo que pasa es que los costos no siempre hay que pensarlos en términos monetarios. Ese es el problema, que si siempre todo se piensa en términos monetarios, se pierde el principal costo que hay en todo, que es el del tiempo. Pero bueno, en el servicio, ok, esto tiene sustento. Si la implementación anterior del servidor requería servidores potentes y costosos, este argumento podría tener fundamento. Esto podría ser cierto en casos de uso extremo, como una carga repentina muy alta seguida de cero tráfico. En estos casos, como cuando alguien muy famoso menciona una página y van y la tumban. Y luego ya pasó el hype, pasó la novedad y bueno, vuelve al tráfico normal. Esto podría ser cierto en casos de uso extremo, como una carga repentina muy alta seguida de cero tráfico. En estos casos los recursos podrían adquirirse dinámicamente, de forma económica, de proveedores por medio de Kubernetes, ¿sí? Que lo gestione Kubernetes y que aumente la cantidad de pods o de instancias, para entendernos.
Pero bueno, uno de los principales atractivos de los microservicios es el aspecto logístico. Antes de que él lo diga, para mí el principal atractivo de los microservicios cuando empecé con eso fue, aparte que no tenía opción porque todo el mundo los estaba implementando, donde uno llegaba y básicamente te miraban como si eras buen programador, no hacías monolitos. Si eras buen ingeniero de software, no hacías monolitos, hacías microservicios. Y bueno, a uno le pagan. Pero para mí, Buenas las tengan, lo Marcos bonito era XD. que tú podrías escoger un lenguaje y una base de datos adecuada al problema. Y eso era bonito, porque lo metías también de excusa para sacar la bala de plata. Y cuando estaba esto en auge, pues también apareció Go, por ejemplo. Entonces mucha gente decía, vamos a meter Go. Y... pero por eso era bonito. Tú decías, necesito una base de datos no relacional. Y tenías la excusa perfecta para meter un Mongo o whatever, la que sea. O incluso una base de datos basada en grafos. O lo que sea, y la clavabas. Y si no sabías de eso, podías aprender mientras solventabas algo, ¿no? Sin saber si lo estabas haciendo bien o no. Pero eso mismo también era un arma de doble filo. Pero bueno. Bueno, aquí lo dice. Uno de los principales atractivos de los microservicios es el aspecto logístico. Esto permite equipos ágiles individuales que resuelven pequeños problemas sin comprender completamente el panorama general. Esto es una verdad media. Esto depende de dónde trabajan y de qué tal es el equipo, de la gente que está alrededor. Tú no agarras y montas un microservicio sin saber para qué se va a usar el microservicio. No es que lo montas al aire, tú tienes que buscar información. Bueno, vamos a montar el servicio de descuentos porque la gente de Marketplace necesita obtener los descuentos en tiempo real. Entonces necesitamos un microservicio Buenas las tenga, que Pelusa. use Go para que vaya muy bien en tiempo real y una base de datos ultra rápida. No sé, montemos una base de datos tipo Redis para poder consultar los descuentos muy rápido y responder muy rápido porque viene Black Friday. No es que la gente no sabe qué está montando, ¿no? Pero sí pasa que muchos se aíslan y asumen que van a resolver solo ese problema de los descuentos y al final terminan creando un caos. El problema es que propicia una cultura donde cada equipo hace lo suyo. Esto es especialmente problemático durante la reducción de personal, donde se instala la corrupción de código. La corrupción de código, o lo que en casa llamábamos los approved requests. Le escribías a las 5 de la tarde a los que tenían que revisar tu código. No le decías, puedes revisar mi código. Le decías, puedes aprobar mi código. Y eso se volvía una cultura a veces porque los tiempos de entrega eran muy tight, eran muy cerrados. Los sistemas pueden seguir funcionando durante años, pero ser prácticamente inmantenibles. Sí, hay sistemas que funcionan durante años y nadie les mete mano. Un buen ejemplo son los sistemas de vuelo, los que coordinan los aeropuertos. Bueno, hasta donde sé, quizá ya todo eso cambió. Los sistemas de muchos sistemas bancarios. No es en chiste que los programadores en COBOL ganan bien. Hay pocos y no todos los bancos tienen la opción de acceder a un buen programador de COBOL. Pero bueno, y hay sistemas muy fundamentales que funcionan. Lo que funciona no se toca, ¿no? El dicho. No sé, los que controlan los sistemas energéticos, los que controlan una presa. O sea, aquí pueden salir un montón. Lo que pasa es que la gente que está en esto cree que los únicos sistemas que existen son los servicios y los microservicios para mostrar algo en la web o por un chat o qué sé yo. Bueno, y vamos terminando el artículo. Empecemos con Monolith. ¿Por qué abandonarlo? Aquí ya el tipo está evangelizando, Buenas ¿no? las tenga, Brian Cantillo. Vamos a leerlo con voz de evangélico. Empecemos con Monolith. ¿Por qué abandonarlo? Padre, Dios. No. A ver, un punto de consenso en el panel fue que siempre deberíamos empezar con un monolito. Es más fácil de construir y podemos descomponerlo posteriormente si optamos por microservicios. Eso no solo que es más fácil, es que es lo normal y es lo lógico. Solo que hay en algunos sitios donde hay gente que cree que es iluminada por el destino concebido por la eternidad universal como para tener la capacidad
de moverse de manera omnipresente y viajar en el tiempo y saber exactamente la arquitectura que se necesita. Entonces yo sé que vamos a necesitar 20 microservicios para empezar. Entonces diseñan eso y al final terminas invirtiendo un montón de tiempo desarrollando un montón de cosas que no se van a necesitar probablemente nunca. Entonces ahí es donde aparece lo que se llama sobrearquitectura. Y bueno, demonios, cómo odio esas cosas, pero bueno. Pero ¿por qué deberíamos hacerlo? Vamos a ver qué argumento presenta. Hasta ahora el artículo no ha estado... Está ahí flojito. Las complejidades relacionadas con cada pieza de software cobran más sentido como módulos individuales, no como aplicaciones individuales. La diferencia en el uso de recursos y el desperdicio financiero es enorme. Para mí el desperdicio financiero, si lo hay, sí es un buen argumento. Y lo mismo para el performance, etc. Ustedes buscan ahí en Google o le preguntan a su LLM favorito, si ya no usa Google, sobre qué empresas han reescrito todo su código o la mayoría de su código o han cambiado su arquitectura solo por temas de performance para disminuir costos, y se van a encontrar top empresas y no tan top empresas que han reescrito toda una aplicación, como por ejemplo Facebook, que reescribió toda su aplicación de Android y de Apple para el iPhone, Buenas las que la tengas, reconstruyeron toda en los lenguajes nativos solo por temas de performance, para ganar un 15, 20, 30% en performance. Y se gastaron 1 o 2 años en esa reescritura, destinando un montón de recursos ahí. Por alguna razón será, ¿no? Siempre el bolsillo manda, aquí en Pekín. A ver, las complejidades relacionadas con una pieza de software cobran sentido. Ok, lo que dijo. Y el desperdicio financiero es enorme. En estos tiempos de reducción de costos, ¿por qué la gente seguiría optando por desarrollar microservicios en lugar de un monolito dinámico y modular? Claro, lo que él te dice es que dinámico y modular no va a causar problemas, ¿no? O los mismos problemas que los microservicios, y que los problemas que va a causar valen la pena porque los problemas que se ven con los microservicios son mayores. Eso a mí no me queda claro. Algunas cosas las comparto, como ya vieron, pero creo que tenemos mucho que aprender de ambos bandos. El dogmatismo es problemático, obviamente. Al igual, y eso uno solo lo aprende con la experiencia y los coñazos, como dice en mi tierra. Al igual que el apego religioso, un enfoque. Los microservicios hicieron maravillas para Amazon. Para ser justos, sus costos de la nube están cubiertos. Sí. Por otro lado, Internet se construyó sobre monolitos. Eso no me parece un buen argumento. La mayoría de ellos no son modulares en absoluto. Ambos cuentan con técnicas de aplicación universal. Creo que la decisión correcta es construir un monolito modular con una infraestructura de autenticación adecuada que podamos aprovechar en el futuro si queremos migrar a microservicios. Bueno, el artículo no estuvo tan bueno, pero ok. Lo que sí es que a la gente que quiere desde el principio adivinar todo el futuro y quieren planear una super arquitectura de microservicios y no sé qué, cuando lo único que necesitan al principio es de repente mandarle un mensaje por chat al cliente que diga: te podemos enviar este producto. Y para eso se montan 3 bases de datos diferentes, no sé, se montan un sistema de mensajería, se montan redes, se montan... No, ya me estoy molestando. Porque lo que hacen es complicarse la vida desde el principio y le complican la vida a los programadores, y los que están empezando creen que esa es la manera correcta y su mente se transforma en eso. Entonces ahora todos los problemas que se le aparezcan los van a enfrentar así. Pero bueno, como yo no soy dueño de nada de eso, no opino.